Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Bienvenidos de nuevo al Cuarto Camino, a la obra de Gurdjieff, a la obra de Ouspensky, a la obra de Maurice Nicole, a la obra e interpretaciones de Jean de Salman. Hoy viajamos a dos conceptos, el concepto de observar y el concepto de observarse. El último capítulo tenía como título La guerra y el trabajo. El anterior, conciencia moral en el trabajo. En el trabajo se refiere al trabajo personal, que por cierto tiene que ver mucho sobre todo con dos cosas, con la conciencia y con el silencio. Tiene que ver mucho con la vibración. El mundo de Gurdjieff, sobre todo lo relativo al cuarto camino, sabéis que incorpora como recordatorio el camino del fakir, el camino del monje, el camino del yogi y luego un cuarto que es el trascender. La obra de Gurdjieff se ha estudiado muchísimo y ha tenido mucha gente, muchos intelectuales y no intelectuales interesados tanto en sus técnicas, en su esencia, y se conoce o se intuye que el origen de sus enseñanzas tuvo que ver con algunas, vamos a llamarlas sectas, es decir, número de personas que se salieron de la línea tradicional del cristianismo en Asia y en el Oriente Medio, con los derviches, aunque él no menciona el término sufi, con algunas visitas a algunos monasterios como el de Salmón, con el budismo tibetano, con una visita también a un monasterio en el Valle del Swat, y según Idris Sat, con ciertos temas del sufismo. Tiene que ver mucho con lo cotidiano, que es un sinónimo del aquí y el ahora, con el trabajo consciente, con el luchar contra los automatismos, un tipo de malla, con la autoobservación definitivamente, con el trabajo constante. Aquí estos autores antiguos les encanta a todos los términos esfuerzo, sacrificio. Luego lo definen. Las cosas han cambiado mucho. Con los muchos yos que incorporamos, con los centros que tienen que ver con el cuerpo, con la esencia y con la personalidad, con ciertas leyes cósmicas que denomina la ley de los 7. Todo esto lo vamos a ir viendo con profundidad. La ley de los 3, con el eneagrama, un tipo de enseñanza que a mí me gusta mucho en particular porque, siendo para todos, no era de espectáculo, no era y no es masiva, reunión de 200, de 100, todos juntitos de la mano. En fin, un montón de cosas que me parecen interesantes. Algunos han tachado las enseñanzas de Gurdjieff de severas. Yo no creo que sean severas, si uno sabe leer entre líneas. De manera que vamos a viajar hoy a la diferencia entre observación y la observación del sí. Observar y observarse
Asimismo, son dos cosas diferentes. Ambas exigen atención, pero en la observación, la atención es orientada exteriormente a través de los sentidos. En la observación de uno, la atención es orientada interiormente, y para ello no hay órgano de los sentidos. Es esta una razón por la que la observación de sí es más difícil que la observación. En la ciencia moderna solo lo observable es considerado real. Todo lo que no sea materia de observación por los sentidos o por los sentidos ayudados por telescopios, microscopios y otros delicados instrumentos ópticos, eléctricos y químicos queda descartado. A veces se afirma que uno de los fines generales de este trabajo, del cuarto camino, es el de unir la ciencia de Occidente con la sabiduría de Oriente. Y yo creo que hay que ir más allá de eso ya toca. Ahora bien, si definimos el punto de partida de la ciencia occidental en su lado práctico como lo observable, ¿cómo definiremos el punto de partida del trabajo del cuarto camino interior? Podemos definir el punto de partida del trabajo como lo autoobservable. Empieza en el lado práctico con la observación de uno. Claro, en el proceso, porque aquí hablamos mucho, yo hablo mucho, de hecho el canal va de esto, y mucha gente ha hablado mucho antes. La pregunta es, ¿cómo empiezo a observarme, a autoobservarme? ¿Desde qué lugar empieza a autoobservarme? ¿Cuándo empiezo a tener conciencia? Estas son preguntas súper normales para autoobservarme. Yo creo que uno empieza a autoobservarse cuando empieza a sufrir las primeras crisis, a sufrir porque la siente como un sufrimiento del tipo que sea. En el colegio, preguntas. Cuando empieza a preguntarse acerca de Dios o la ciencia, Dios. Cuando tiene el primer desamor, fuerte, flojo, largo, me da igual. Cuando empieza a sentir frustración, cuando empieza a cometer el esfuerzo con mérito, tú haces esto y esto y esto. Cuando empieza uno a luchar en la vida, a luchar. Cuando empieza a tener conceptos de consecución, de pertenencia, de materia. Todo esto es correctísimo. Es más, todos hemos de pasar por ahí, antes o después, sin duda. La historia es que nuestra vida, la de todos, está formada y fundamentada por un nacimiento obviamente biológico que tiene que ver con unos componentes energéticos, que tiene que ver con ADN, que tiene que ver con biología, que tiene que ver con educación, entorno, exterior, padres, educación, colegio, sociedades a las que pertenecemos, deportivas, no deportivas, que van marcando un montón de cosas, el espacio, la cultura nacional, la cultura local, la cultura microlocal, lo que te dé la gana, las lenguas, los viajes, las lecturas, mil cosas. Entonces tiene que haber un momento de ruptura donde uno cuestione, empiece por cuestionar lo de afuera para empezar a cuestionarse. Esto lo define perfectamente Krishnamurti, el principio de autoridad. Cuestionar la autoridad, la externa, y cuestionar la autoridad propia, que todos tenemos autoridad, la autoritas. Aquí juegan muchos factores. Fortaleza interior, la capacidad de dudar, la valentía, la cobardía. Empezar a dotarnos, y voy a decir de autoridad para decir, bueno, voy a ver esto por dónde va. Y entrar limpio es decir, sin nada. No es un camino fácil, nunca lo ha sido. Creo que es un camino riquísimo. Los dos puntos de partida nos llevan, el del observador y el observable, en uno mismo, a direcciones por entero diferentes. Un hombre puede pasar toda su vida observando el mundo fenoménico, las estrellas, los átomos, las células, lo que queráis. Logrará gran acopio de esta clase de conocimientos. Esto es el conocimiento del mundo externo, todo ese aspecto del universo que puede ser descubierto por los sentidos, con ayuda o no. Esta es una clase de conocimiento y por medio de él se pueden producir cambios. Los cambios se producen en el mundo externo. Las condiciones exteriores experimentadas por los sentidos se pueden mejorar.
Es posible inventar toda clase de mejoras, de comodidades y de métodos más fáciles. Todo este conocimiento, si fuera empleado de un modo correcto, solo redundaría en beneficio de la humanidad, al cambiar su medio ambiente externo para su propio provecho. Pero esta clase de conocimiento de lo externo solo puede cambiar lo externo. No puede cambiar al hombre en sí mismo. Esto es interesante porque el ser humano ha evolucionado tecnológicamente de manera increíble, en los últimos 60 años de manera escandalosa, y lo que viene es todavía triplemente escandaloso, de bueno: medicina, salud, acceso, agua, habitabilidad, todo lo que queráis, movimiento, viaje, lo que te dé la gana. Pero cuando lo vemos, lo observamos como tal y lo ampliamos a todo el mundo, nos damos cuenta de que somos 7.000 millones de personas, de los cuales solo 1.000 millones de personas están, lo que digamos, bien. Aquí ya no contamos ni a los 1.000 millonarios ni cosas de esas, porque en realidad pintan mucho, pero pintan poco porque son pocos. El acceso a Internet iba a ser una liberalización de la educación, un acceso a la educación, a la formación. Como dice Paracelso, el veneno está en la dosis. Como no hay una formación, como no hay una cultura, como no hay un ejercicio del estudio de uno, pues al final pasa lo que pasa. El uso es abuso y es inducción, y es, por ejemplo, la manera más fácil hoy en día de tenernos controlados, vigilados y afectados. Lo mismo con la salud pública, la salud privada. Europa como un centro, epicentro, un faro de Alejandría de salud pública. Bueno, sí, pero no. No hablemos ya de otros países donde la salud pública es un mero nombre. No existe. Y así todo. Lo que es el trabajo, el sentido del trabajo, la dignidad del trabajo, donde el ser humano hemos pasado de humano a número estadística. Muchos avances, el mundo visto como totalidad sigue siendo un mundo esclavizado, con mucha injusticia, mucho desconocimiento y mucha violencia. La clase de conocimiento que cambia internamente a un hombre no se puede lograr simplemente por medio de la observación. No está en esta dirección, es decir, en la dirección de los sentidos volcados exteriormente. Otro conocimiento es posible al hombre, y este conocimiento empieza por la observación de sí. Esta clase de conocimiento no se obtiene a través de los sentidos, porque, como hemos dicho, no poseemos ningún órgano sensorial que pueda ser volcado interiormente y por cuyo medio sea posible observarse con tanta facilidad como se observa una mesa o una casa. Mientras la primera clase de conocimiento puede cambiar las condiciones externas de la vida para el hombre, la segunda clase de conocimiento cambia al hombre mismo. La observación es un medio para cambiar el mundo, mientras que la observación de uno mismo es un medio para cambiar el yo. Más que cambiar el yo, que es un hecho, el del cambio, es la de entender y trascender el yo. Es decir, de entenderte en tu núcleo, ser el núcleo. Pero si bien esto es así, con el fin de aprender algo es preciso empezar desde el conocimiento mismo, y el conocimiento, sea cual fuere la clase a que pertenezca, empieza desde los sentidos. El conocimiento de este sistema de enseñanza empieza prestando atención a ellos. Esto es, empieza por medio de los sentidos. Es menester decir a un hombre que se observe a sí mismo y en qué sentido debe observarse a sí mismo y las razones por las cuales debe observarse a sí mismo. Repito, es menester decir a un hombre que se observe a sí mismo y en qué sentido debe observarse a sí mismo y las razones por las cuales debe observarse a sí mismo. Y sea cual fuere lo que oye o lee a este respecto, debe penetrar ante todo a través de sus sentidos. Desde este punto de vista, la clase de conocimiento de que habla el trabajo, el cuarto camino, empieza desde el plano de lo observable, tal como lo hace la enseñanza de cualquier ciencia. Un hombre debe empezar a prestar atención externa al trabajo. Debe observar lo que se dice, lo que lee sobre el particular. Lo que hacemos todos.
escojamos el cuarto camino o el camino que queramos. Escuchar qué cuenta, de qué va, estas palabritas que usan tan extrañas, qué significa, ir a buscarla. Sí, lo normal. Lo normal no es tan normal, aunque penséis que haya dicho normal. En otras palabras, el trabajo toca el plano de los sentidos. Por esta razón, puede mezclarse muy fácilmente con la clase de conocimiento que solo llega a través del estudio de lo que los sentidos muestran, como si el trabajo estuviese colocado a lo largo de este conocimiento o fuera ocultado por él. Y a menos que un hombre tenga el poder de distinguir la naturaleza o calidad del conocimiento enseñado por este trabajo, el cuarto camino, y conocimiento enseñado por la ciencia, es decir, a menos que tenga en él, el centro magnético que puede diferenciar las calidades del conocimiento, esta mezcla de los dos planos u órdenes de conocimiento producirá confusión. No tener ningún problema con el tema de la confusión y con la duda. Pasamos por ello. Es más, yo creo que seguimos pasando por ello. Aceptar la duda. Aceptar hostias, no entiendo nada. O sea, ¿qué pasa aquí? Duda, cuestionamiento, es esencial para pasar al siguiente campo. Como un videojuego, para pasar a la siguiente pantalla, es lo mismo. Y utilizando ese ejemplo de ese videojuego, al siguiente campo, entender que estás dentro de una pantalla, que estás dentro de un programa que se ha generado para llevarte de un lado a otro. Y cuando entendemos eso, empezamos a soltar, empezamos a descubrir el sistema, empezamos a desnudar el sistema. El sistema son muchas cosas, el sistema son las estructuras de poder, las estructuras religiosas, las estructuras del mediador, sacerdote, gurú, lo que queráis. La imposición, las normas, las leyes, ese es el sistema, que tiene unos juegos. Cuando empiezas a trascender y darte cuenta del sistema, ahí es donde empiezas a salir de lo que se llamaría la Matrix. Y me da igual que sea cuarto camino, que el camino del héroe, el Zen, el Zan y todas las herramientas que utilicemos llenas de sistemas y de técnicas y de tácticas. Lo dice Buda, lo dice Cristo. No te llenes de mis palabras, busca en ti. Y esta confusión permanece aunque una persona siga el trabajo, a no ser que haga un esfuerzo para permitir que el trabajo ocupe en él el lugar que corresponde. Es decir, juzgará el trabajo solo por lo que ve y por las otras personas que se hallan fuera de él. El trabajo permanecerá, por así decirlo, en el nivel de los sentidos. ¿Cuál es entonces la naturaleza del esfuerzo que debe realizar una persona a este respecto? Es preciso que efectúe una separación en su mente entre dos órdenes diferentes de realidad. El hombre se halla entre dos mundos, un mundo externo visible que penetra por los sentidos y es compartido por otros, por todos en realidad, y un mundo interno que ninguno de sus sentidos encuentra, que no es compartido por nadie, es decir, cuyo acceso es singularmente individual. Porque aunque toda la gente pueda observarlo, solo él puede observarse a sí mismo. Este mundo interno es la segunda realidad y es invisible. Sin duda de la existencia de esta segunda realidad, hágase una pregunta. ¿Mis pensamientos, sentimientos, sensaciones, temores, esperanzas, desengaños, mis alegrías, mis deseos, mis pesares, son reales para mí? Si desde luego dice que no son reales, que solo la mesa y la casa que puede ver con sus ojos externos son reales, entonces la observación de sí no tendrá significado alguno para usted. Permítame hacerle esta pregunta. ¿En qué mundo de realidad vive usted y tiene su ser? ¿En el mundo exterior a usted, revelado por sus sentidos, o en el mundo que nadie ve y solo usted puede observar, el mundo interior? Creo que estaremos de acuerdo en que es en el mundo interior donde realmente vivimos siempre, donde sentimos y donde sufrimos. Ahora bien, los dos mundos son verificables experimentalmente. El mundo exterior es observable y el mundo interior es autoobservable. El mundo exterior es demostrable por la observación y el interior por la observación de uno. Respecto al segundo caso, todo cuanto
Este trabajo enseña acerca de lo que ha de notar y percibir internamente puede ser verificado por la observación de uno. Y cuanto más exploramos este mundo interior, llamado uno mismo, tanto más comprenderemos que vivimos en dos mundos, en dos realidades, en dos ámbitos, exterior e interior, y que del mismo modo que les es preciso aprender en el mundo exterior, que es observable, a caminar, a no caer en los precipicios o a no extraviarse en un cenegal, a no asociarse con gente malvada, a no comer veneno, y así sucesivamente, por medio de este trabajo y de su aplicación, comenzamos a aprender a caminar en el mundo interior, al que se puede explorar mediante la autoobservación de uno. Tomemos un ejemplo de estas dos realidades diferentes a las cuales pertenecen diferentes formas de verdad. Supongamos que una persona está en una cena. Todo lo que ve, oye, saborea, huele y toca pertenecen a la primera realidad. Todo lo que piensa y siente, le gusta o le disgusta, etc., pertenece a la segunda realidad. Asiste a dos cenas registradas diferentemente, una exterior y la otra interior. De esta manera, todas nuestras experiencias son iguales. Está la experiencia exterior y nuestra reacción interior a ella. ¿Cuál es la más real? En suma, ¿qué registro forma nuestra vida personal? ¿La realidad exterior o la realidad interior? ¿Decimos la verdad al pretender que es el mundo interior? Es en el mundo interior donde nos levantamos y caemos, donde oscilamos continuamente de un lado para otro y nos agitamos, donde nos acosan enjambres de pensamientos y estados de ánimos negativos, donde perdemos todo y estropeamos todo, y donde vacilamos y caemos, sin comprender siquiera que existe un mundo interior en el cual vivimos siempre. Solo lograremos conocer el mundo interior por la observación de uno mismo. Entonces, y solo entonces, empezaremos a aprender que durante toda nuestra vida hemos cometido un extraordinario error. Y no pasa nada, por cierto. Todo lo que hacemos, todo lo que hemos tomado como uno mismo, nos descubre en realidad un mundo. En ese mundo es preciso, ante todo, aprender a ver. Y para este fin, la luz es necesaria. Por medio de la observación de sí, se obtiene la luz. Representemos este tema con un diagrama. En cuanto al mundo interno, lo que bloquea nuestro contacto con él es todo lo que el trabajo nos enseña a combatir. Repito, en cuanto al mundo interno, lo que bloquea nuestro contacto con él es todo lo que el trabajo nos enseña a combatir, la falsa personalidad, etc. Todas estas cosas equivocadas forman en nosotros, por así decirlo, una densa nube que nos impide establecer un contacto correcto con las influencias que nos llegan del mundo interno. Cuando el trabajo forma un punto o un organismo definido en uso, empieza a establecer una relación con el mundo interno. Por el momento, a ese mundo interno le vamos a dar el nombre de, en los términos que utiliza, yo lo quiero modificar, él utiliza el término iglesia, yo voy a utilizar el término unión. Es comparable a lo que tenemos que formar para la vida exterior, a saber, lo que aquí llamo una fortaleza. Es decir, dos términos, fortaleza y unión. Entonces, para poner fin a este capítulo de hoy, en un lado tenemos el mundo externo, lo que se llama realidad, afectado por los 5 sentidos, que crea una fortaleza. Mundo interno, lo que llamamos en nosotros mismos, afectado por la observación de tu yo, creando unión. El cuarto camino lo llama iglesia, como concepto, no como iglesia. Lo he modificado porque cuando oímos iglesia nos tiemblan las piernas a todos. Dicho esto, paramos aquí este nuevo capítulo y nos preparamos para el siguiente, que ya empieza a haber algún tipo de trabajo y ejercicio titulado La idea de transformación en el trabajo, parte 1, pero esto ya para mañana. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Cierto que este ejercicio, este trabajo del cuarto camino cada día me gusta más. Os envío un abrazo, que
Que tengáis un excelente día. Disfrutar, 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 soltar, no pasa nada. Nos vamos a pegar unas cuantas hostias, todos, sin duda. Esto no tiene fin. Cuidaros mucho. Chao.